Bueno, y continuamos aquí en Eco City. La ciudad que soñamos. Y esta vez nos tiramos para el lado de la tecnología. Está bueno. Sí, la tecnología y las nuevas experiencias me parece también, porque la persona que está con nosotros el día de hoy se encarga de hacer algo que yo quizás no sabía que se podía hacer y que a vos te veo muy bien haciéndolo, Ricardo. Sí. Lo vamos a saludar entonces. Él es Patricio Lorente. ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, Patricio, vos sos wikipedista. Sí. ¿Lo decimos así? Sí. Bien, contanos un poquito de qué se trata y para después contar un poco cómo llegaste a hacer eso. Bueno, wikipedista es cualquier persona que participa de manera más o menos constante en Wikipedia, digamos, en crear o mejorar los contenidos de Wikipedia, la enciclopedia online. Más conocida, sí. Digo, todos entramos a Wikipedia para algo. Y sí, hoy es el 5º sitio más visitado del mundo. Claro. Tiene unos 500 millones de visitantes al mes, de personas que visitan. La cantidad de visitas es muchísimo mayor todavía. Pero bueno, 500 millones de visitantes al mes es un cuarto de la población conectada a Internet, de la población mundial. Sí, sí. Ahora, esta cuestión de participar dentro del métier de Wikipedia es una cuestión freelance, es decir, vos desde tu casa hoy decidís empezar a participar o estás ingresando en una organización que tiene sus normativas, sus reglas, su formato. No, cualquier persona puede en el momento que quiere empezar a participar en Wikipedia y de hecho no es ni siquiera obligatorio registrarse, es decir, tener un nombre de usuario para hacerlo. Por supuesto es mucho más interesante tener un nombre de usuario porque de esa manera el resto de las personas que están participando pueden comunicarse con uno. Y entonces, bueno, esa interacción hace que sea todo mucho más interesante. Por supuesto, Wikipedia tiene reglas, pero no es lo que podríamos denominar una organización. O en todo caso, es un tipo de organización muy dinámica y muy laxa. Tiene reglas bastante estrictas, pero uno puede ingresar a participar hoy y retirarse mañana, digamos. La participación es absolutamente voluntaria. Y no hay jerarquías, digamos. Se supone que hay, por supuesto, muchísimas discusiones acerca del contenido. Y ahí no vale decir, bueno, yo estoy hace mucho, entonces mi argumento es el que... No. Uno tiene que demostrarlo por fuerza de argumentos, de fuentes, de referencias, de referencias académicas. ¿Por qué debe decir una cosa y no otra? O bueno, ese tipo de discusiones que se dan todo el tiempo. ¿Cómo haces vos para filtrar el grado de peso específico que tiene la información que estás rescateando desde ahí? Bueno, ahí decía, es una organización muy laxa, pero hay normas. Y hay wikipedistas que tienen mucha experiencia, que tienen, si bien no tienen una jerarquía mayor que la del resto, tienen algunas funciones determinadas, que en la mayoría de las Wikipedias se llama administrador, en la Wikipedia en español lo llamamos bibliotecarios, que son quienes más tratan de mantener este edificio en orden. Cuando uno dice cualquier persona puede editar en Wikipedia, la primera idea que uno se hace es que, bueno, es un caos anárquico de información. Va a buscar información por ahí no va a ser cierto. Pero lo cierto es que la interacción entre distintos editores, entre distintos wikipedistas, muchas veces piensan cosas distintas, tienen convicciones distintas. Eso genera todo el tiempo un equilibrio sumamente inestable, pero que produce información de enorme calidad. Nosotros siempre decimos de todas maneras, y esto tiene que ver también con tu pregunta, no hay que confiar ciegamente en Wikipedia. Wikipedia tiene errores y tiene lagunas y hay un montón de gente tratando de descubrir esos errores para poder corregirlos, pero están ahí. Y también hay gente que vandaliza Wikipedia y normalmente cuando una persona trata de hacer daño en un artículo, eso es detectado muy rápidamente también por esta comunidad de voluntarios y se vuelve a la versión anterior, que es muy sencillo porque Wikipedia, el software que usamos, que de hecho ahí viene nuestro nombre porque el software se llama Wiki, guarda todas las versiones sucesivas de un artículo. Entonces volver a la versión anterior es muy sencillo. Decimos, no confíen ciegamente en Wikipedia, no confíen ciegamente en ninguna fuente aisladamente considerada. Aún así, la calidad de Wikipedia, la calidad de los contenidos de Wikipedia es muy alta y es creciente esa calidad. Se han hecho comparaciones a ciegas y de trabajos académicos
entre Wikipedia y las enciclopedias más tradicionales, entre Wikipedia y la enciclopedia británica, por ejemplo, y las conclusiones han sido muy favorables para Wikipedia. Además que tiene muchísima más cantidad de contenido que la que británica tuvo jamás. De manera que sí, en principio es información de mucha calidad. Esta es una época donde acceder a la información es absolutamente fácil. No hay que ir a una biblioteca, uno tipea en Google y hay información. El desafío no es buscar y encontrar información, el desafío de hoy es aprender a discernir de cuánta calidad es esa información, cuán buena es esa información. Y esto es un tema complejo. ¿Quiénes se encargan de alguna manera de ir testeando la calidad de esa información? Yo en estos momentos, vos sabés que por plantearme cualquier tema, dije, bueno, Wikipedia, Ciudad de la Plata. Ciudad de la Plata, en algún momento encontrás en la descripción masonería. Cliqueas masonería, te dirige a otro lugar que seguramente tiene otro editor de por medio, no claro. Es precisamente, digamos, el mismo, ¿no? Entonces, a veces en ese correlato donde participan distintos editores, por ahí no todos guardan la misma calidad en cuanto al producto que generan. Completamente, hay artículos muy buenos y hay artículos muy deficientes. De hecho, están calificados. Hay... En la Wikipedia en español tenemos un ranking que es artículos destacados, artículos buenos. Los artículos destacados son los artículos de mayor calidad de la Wikipedia en español. Los artículos buenos están un escalón por debajo, pero son excelentes artículos. Y después la enorme mayoría son artículos en desarrollo. Hay desde pequeños esbozos, digamos, hay artículos que son solamente 1 o 2 párrafos. Y en realidad no es que haya un editor, lo que hay es mucha gente agregando cositas. Hay wikipedistas que se dedican a escribir larguísimos artículos de un solo tirón, son los menos. En realidad la mayor parte de nuestro contenido se va construyendo a partir de pequeñas adiciones. Si vos revisás cualquier artículo de los mejores artículos de Wikipedia en español, que además en general son muy extensos, y vas al historial, que es donde se muestra todas las versiones sucesivas del artículo, desde el último hasta el primero, vas a encontrar con que hubo cientos o miles de ediciones en la que participaron muchísimas personas distintas, algunas agregando un pequeño párrafo, otras corrigiendo un error de ortografía, otros dándole un formato, otros agregando una imagen. Eso es Wikipedia. Básicamente, claro, es un montón de personas poniendo un granito de arena. En tu caso, ¿cómo empezaste a ser wikipedista? O sea, ¿cómo se te pasó por la cabeza? Bueno, yo empecé a participar en el principio del año 2005. Wikipedia nació en enero del año 2001, la versión en inglés, la versión en español en mayo de ese mismo año. En ese entonces Wikipedia empezaba a ser conocida, no era tan popular y tenía muchísimo menos contenido. Hoy Wikipedia en español tiene 1.300.000 artículos y en aquel momento tendría unos 40.000. Es decir, había muchísimas cosas para escribir, estaba todo por hacerse. Hoy falta muchísimo por escribir, pero es una colección enorme. Sí. En aquel momento era una colección bastante más pequeñita. Y bueno, Wikipedia, las raíces de Wikipedia están muy ligadas al software libre. Yo participaba en aquella época en el movimiento del software libre, en organizaciones locales. Yo trabajo en la Universidad de La Plata, pero en la gestión de la universidad, no soy profesor. Sí. Pero bueno, participaba en el movimiento del software libre y tenía un par de amigos que eran activos wikipedistas y me decían, tenés que participar, Y no me animaba, porque la sensación que me daba es la misma que le puede dar a cualquiera de ustedes si nunca editaron, que es que si yo apretaba el botón editar, algo se iba a romper. Wikipedia es muy resistente, no se rompe, así que pueden hagan probar, el intento. Digamos. Y me di cuenta, dije, ¿por dónde empiezo? Me di cuenta que faltaba un artículo que a mí me interesaba mucho, que era el artículo de Estudiantes de La Plata. Y empecé a escribir las primeras versiones del artículo Estudiantes de La Plata. Hoy, tanto el artículo de Estudiantes como el de Gimnasia son artículos destacados. Son de los mejores artículos de Wikipedia en español. Si ustedes se fijan, la mayoría de los artículos de clubes de primera división, el fútbol es un tópico muy editado. Muchos de los deportes populares son tópicos muy editados. Y cuando hay un tema en el que participa mucha gente, suelen resultar los mejores contenidos. Se escuchan todas las voces. Se escuchan todas las voces, sí. Y son artículos además que se controlan mucho, porque hay mucha gente mirándolos. Hay también muchas travesuras.
hinchas de Estudiantes que no son wikipedistas tratando de hacer daño en el contenido de Gimnasia y viceversa, Rosario con Newell's, Newell's con Rosario, así sucesivamente. O sea, sufren mucho vandalismo también, pero en general son muy controlados, con lo que esos vandalismos duran segundos nada más. Ajá. Cuando vos hablabas de las personas que pueden intervenir en las cosas que ya están escritas, digo, ¿no hay ningún tipo de filtro antes de publicarlo? No. Vos escribís algo en un artículo de Wikipedia y apretás guardar, eso se muestra al mundo. Esa fue una preocupación histórica, no solo de la gente que usa Wikipedia pero no edita, sino también de los propios wikipedistas. Y de hecho, durante algunos años hubo un experimento en algunas Wikipedias, en la Wikipedia en alemán, por ejemplo, que es una de las más grandes y que tiene una comunidad más fuerte de wikipedistas detrás, de poner una extensión al software para que si vos eras un usuario, nunca habías editado Wikipedia, es decir, un usuario nuevo, o habías editado muy pocas veces, y vos editabas algo, ese contenido no se mostraba al mundo hasta que algún usuario más experimentado, lo aprobaba. Y la verdad que fue un fracaso. ¿Sí? Sí, no funcionó. No funciona. Quedaba una cola de contenido sin aprobar, larguísima, cada vez más larga, o volúmenes imposibles de manejar. Y además hacía mucho menos atractivo participar en Wikipedia. Claro. Porque la magia de Wikipedia es que vos escribís y aparece. Y vos decís, ¿esto lo está viendo todo el mundo? Sí, lo está viendo todo el mundo. Cualquier persona que revise el artículo está viendo tu contribución. Y eso lo hace mucho más emocionante. Bueno, de la mano de Patricio Lorente, nos vamos soñando con que algún día el conocimiento estará al alcance de todos, en la palma de una mano.